Gallo Asesores patrocina Analízale. Buenas noches, arranca un nuevo programa de análisis aquí en La 8 León. Bienvenidos. Hoy revisaremos los pormenores de la reforma laboral. Tras una ardua negociación y una rocambolesca convalidación en el Congreso de los Diputados, el día 30 de este mes finaliza la moratoria para que entren en vigor las nuevas normas de contratación. Cambiar y mejorar las relaciones laborales y obtener una regulación más eficiente del mercado laboral es el objetivo de esta reforma. Incide directamente en las contrataciones, por ejemplo, del sector de la construcción, donde se establecen contratos adscritos a obras. La reforma laboral, que se aprobó en un decreto en diciembre, bajo el epígrafe Garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Así hay 4 grandes bloques en los que aparecen cambios. El primero de ellos ha sido el de los contratos de trabajo, que prioriza el contrato indefinido. El de duración determinada adquiere así un carácter nada más que residual. También tenemos contratos formativos de formación dual o trabajo-formación. Hay contratos fijos discontinuos que se mantienen y también habrá contratos indefinidos adscritos a obras. Estos, en este caso, para el sector de la construcción, como comentábamos, estará vinculado a este sector. En el segundo gran grupo serían los convenios laborales. El convenio sectorial prevalece sobre el convenio de empresa y este último podrá establecer cosas como la distribución del tiempo, la planificación anual de las vacaciones, las medidas de conciliación familiar o la clasificación profesional. Además, se establece la ultraactividad de los convenios, es decir, los convenios colectivos se van a prorrogar hasta que sean sustituidos por los nuevos una vez que estos convenios han terminado. En las contratas y subcontratas, además de en las ETTs, se va a aplicar el convenio sectorial de acuerdo a la actividad de sus trabajadores. En tercer lugar, se establecen criterios que simplifican los procedimientos para que las empresas puedan acogerse a los ERTE. En este caso es el mecanismo RED. Las empresas pueden solicitar reducción de jornada y suspensión de contratos, así como potenciación de estos mecanismos para que se pueda evitar los despidos colectivos, como ya se hizo, como ya hemos visto durante la pandemia. Y por último, se endurece el sistema sancionador con multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros en caso de infracciones muy graves. El incremento de la cuantía, como decimos, llega hasta esos 225.000 euros y además se fortalece el papel sancionador de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Todos estos temas los tratamos a continuación en este Analízale sobre la reforma laboral. Pues como les decíamos, a partir del próximo 30 de marzo entran en vigor las nuevas normas de contratación que establece la reforma laboral. Durante estos 3 meses, los empresarios han tenido que trabajar para adaptarse a las reglas que impone este decreto, y para analizar precisamente este proceso y las modificaciones que supone en materia laboral este decreto, está con nosotros esta noche Enrique Suárez, que es secretario general adjunto y abogado de la Federación Leonesa de Empresarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Enrique. noches, ¿qué tal? Pues vamos a entrar en materia rápidamente, porque lo primero que yo quiero que nos cuentes es qué objetivos perseguía o persigue esta reforma laboral que se ha aprobado. Yo decía hace 3 meses, bueno, realmente se ha convalidado hace poco más de 1 mes y medio. Bueno, ha sido un proceso relativamente rápido y bueno, pues dentro de lo que es un contexto económico pues difícil, ¿no? Nos encontramos como venimos de una situación de pandemia, donde la actividad, como se sabe, ha quedado paralizada, y donde se presenta un programa de recuperación, transformación y resiliencia en la Unión Europea, en la que se exige llevar a cabo una reforma estructural del mercado laboral, es decir, viene un poco condicionada por las instituciones europeas en la necesidad de llevar a cabo una reforma
que básicamente ya desde las instituciones europeas se nos marcan cuáles son los objetivos. Uno es la modernización de la negociación colectiva, otro es la simplificación y la reducción de la contratación temporal, es decir, la simplificación de los contratos, y bueno, pues el otro, digamos, el mantenimiento de los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas. Entonces, bueno, pues en ese contexto de necesidad de esos fondos europeos, que se habla de más de 140.000 millones de euros, de los cuales unos son 70.000 en forma de financiación y los otros 70.000 es transferencias no reembolsables, pues nos vemos en la necesidad de acometer una reforma laboral que, por otra parte, nuestros representantes políticos a nivel nacional, el presidente del Gobierno con Podemos y Bildu, ya se había comprometido de una manera mucho más intensa a derogar todos los extremos de la reforma laboral del año 2012, con lo cual estaba en peligro todos los mecanismos de flexibilidad interna que se aprobaron en la reforma laboral del 2012 y los de flexibilidad externa, como es esa reducción de las indemnizaciones por despido, bueno, pues los descuelgues salariales, los expedientes de regulación. En definitiva, había mucho en juego y había mucha necesidad de acometer una reforma laboral en el ámbito del diálogo social. Has introducido tú un tema que es fundamental en este caso, que es precisamente la negociación colectiva, que es uno de los 4 grandes aspectos que retoca esta reforma laboral. ¿Cómo cambia esta negociación? ¿Cómo afecta esta reforma a esa negociación colectiva? Vamos a ver, la negociación en nuestro mercado laboral está estructurado de forma que existe un estatuto de los trabajadores que establece las condiciones mínimas y luego está la negociación colectiva, el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos que recoge la Constitución española y que de alguna manera desarrolla o establece mejoras a lo que establece también o lo que configura el Estatuto de los Trabajadores. A partir de aquí existen distintas formas de llevar a cabo la negociación colectiva. Existen convenios de empresa, existen convenios sectoriales que pueden ser bien provinciales, autonómicos y nacionales, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que nos establece la nueva reforma laboral es que los convenios sectoriales tendrán prioridad aplicativa sobre el convenio de empresa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la estructura empresarial de nuestra provincia es muy pequeña, son empresas de pequeña dimensión y, por tanto, se ven afectadas directamente por los convenios de carácter sectorial. Claro, hay pocas, ¿no?, empresas que tengan ese convenio de empresa. Claro, el convenio de empresa está configurado pues para grandes empresas con un volumen de trabajadores muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la reforma laboral que se aprueba en estos momentos, digamos que se protege a la pequeña empresa, a la pyme y a la micropyme de nuestra provincia frente a las grandes empresas que puedan establecer unas condiciones salariales inferiores y que pueden obtener una ventaja competitiva provocando una distorsión en nuestro mercado laboral. Entonces, de esta manera, con la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales y en nuestra provincia especialmente, digamos que las empresas que vienen a jugar en nuestro mercado laboral, en nuestro mercado económico, tienen que acogerse a las reglas de nuestros convenios provinciales. De ahí la importancia de proteger la negociación colectiva provincial. Y eso queda consagrado en esta reforma, donde se dice que los salarios que apliquen las empresas en nuestro territorio tendrán que atender a lo que diga el convenio provincial y no el convenio de empresa. Pero sí que, bueno, podrán, de todas maneras, se deja ahí un pequeño 4 o 5 temas que sí que puede hacerse a través del convenio de empresa. ¿Qué temas se dejan? Bueno, pues son aspectos muy puntuales. Lo principal, salario y jornada, esos son prioridad aplicativa del convenio provincial. ¿Dónde se puede obtener un ámbito de desarrollo en los convenios de empresa? Pues por ejemplo, en la forma de retribuir las horas extraordinarias, si es mediante descansos o mediante una retribución económica, los trabajos a turnos, es cómo configuro en la empresa la distribución de los trabajos, las vacaciones, también en materia de contratación, ¿no?, qué contratos tengo que escoger para cumplir con las expectativas de las empresas. La clasificación profesional también es una materia propia de los convenios de empresa, o incluso las medidas de corresponsabilidad familiar y de conciliación de la vida familiar o personal. Es decir, que lo prioritario es el convenio provincial y el convenio de empresa está para el desarrollo de su actividad en el día a día.
Claro, y sí que hay otro tipo de empresas, otro tipo de gestión que se ve también afectada por esta prioridad de los convenios sectoriales, que son precisamente contratas, subcontratas, empresas de trabajo temporal. Además, aquí en la provincia hay algunos sectores que trabajan mucho con, por ejemplo, empresas de trabajo temporal. A partir de ahora tienen que también tomar como prioritario el convenio sectorial, ¿verdad? Efectivamente, la externalización de los servicios es una fórmula muy aplicada por su eficacia, pero eso no debe servir para provocar una devaluación salarial. Es decir, lo que se persigue con la reforma es que todas estas empresas multiservicios apliquen el convenio de la actividad que se está desarrollando en ese centro de trabajo. Pongo un ejemplo para que todo el mundo me entienda. Una contrata de limpieza que presta sus servicios en una entidad financiera, el convenio que tiene que aplicar es el de la actividad que está desarrollando ese trabajador ahí, es decir, tiene que aplicar el convenio sectorial del sector de las limpiezas. Eso es un poco la protección que se dota a estos trabajadores de las empresas de multiservicios o empresas de trabajo temporal. También sí que es cierto que puede aplicar también un convenio de empresa. El convenio de empresa también lo puede aplicar, pero siempre en base a esa prioridad aplicativa que habíamos hablado anteriormente, tiene que partir sobre el convenio provincial. Tiene que establecer unas condiciones mejores que el convenio provincial. Sí, lo que asegura es que pueda mejorar esas condiciones, pero nunca empeorarlas por debajo del convenio sectorial. También habla el Real Decreto de la ultraactividad de los convenios. ¿Qué es esto? Que continúan, ¿no?, después de que a lo mejor se hayan terminado o agotado su tiempo. Efectivamente. En la reforma del 2012 lo que se intentaba es impedir la petrificación de las condiciones que se pactan en los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque se establecía una fórmula en la cual se decía que, que finalizada la vigencia, el convenio decaía y pasaba a aplicarse el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Entonces, ahora lo que se permite es que, o lo que va orientado a la reforma, es que hasta que no se negocie otro convenio nuevo, permanece vigente el anterior, las condiciones establecidas en el convenio anterior, de manera que no va a producirse esos vacíos convencionales en los que se aplique el Estatuto de los Trabajadores, sino que continúa el convenio en vigor hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Nos queda apenas un minuto para esta primera parte del programa, así que me gustaría cerrar un poco el círculo. Hemos empezado hablando de flexibilidad y precisamente hay una parte en la que incide mucho la reforma, que es también los ERTE, en esos mecanismos de flexibilidad que ojalá no se tengan que aplicar, pero que sí que establecen un mecanismo específico para que sean más flexibles. Sí, se activa un nuevo mecanismo que se llama mecanismo red, para que en función de unas circunstancias macroeconómicas o sectoriales, el Gobierno lo pueda poner en marcha y que las empresas se puedan acoger a esos mecanismos de flexibilidad interna, que en definitiva lo que le va a permitir al empresario es reducir jornadas, suspender contratos de trabajo y que esos trabajadores que están afectados se puedan acoger a unas prestaciones públicas que alivie su situación tanto al trabajador como a la empresa, ¿no? Algo que hemos visto desgraciadamente en pandemia, ¿verdad?, de una forma bastante importante. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a publicidad, nada más unos minutos, y a la vuelta continuamos analizando esta reforma laboral. Y tras la pausa para la publicidad arrancamos con nuestra segunda mesa de análisis. Para ello están aquí los secretarios provinciales de los dos sindicatos mayoritarios. Enrique Reguero de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros SP Vega de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto en la primera parte algunas modificaciones, algunas precisiones que se han hecho en esa negociación colectiva. Ahora volveremos a ellos. Pero antes quiero lanzaros a los dos una pregunta que le preocupa, que pasa por la mente de todos los trabajadores cuando se habla de esta reforma laboral, que es precisamente qué supone para los trabajadores y si realmente va a conseguir estabilizar el empleo y dar esa sensación de indefinido en esos contratos. Josepe, te ha tocado empezar. Bueno, evidentemente es una de las mayores preocupaciones porque es el mensaje más fuerte que se ha trasladado, ¿no?
las cifras están hablando por sí solas, ¿no? Es decir, las primeras estimaciones, las primeras estadísticas, sobre todo en relación al paro, en relación a la población activa, están demostrando claramente que sí, que se está abriendo el proceso y que el número de contratos indefinidos empieza a aumentar, ¿no? Y eso, aunque todavía no ha entrado por completo en vigor la reforma, ¿no? Y yo creo que eso era un objetivo, claro, de esta reforma. Por fin, yo creo que la patronal entendió que la estabilidad del empleo era un valor que había que defender, porque esto no lo defendían en 2012, y una vez que se han convencido de eso, pues evidentemente eso va a traer ventajas importantes para los trabajadores. Y la otra gran cuestión es que había que combatir de alguna manera la devaluación salarial que se estaba produciendo, ¿no? Y esta reforma yo creo que va a incidir claramente en eso. Eso se hace a través de los convenios, entiendo, ¿no? El tema de los convenios sectoriales. Enrique. Bueno, pues poco que añadir a lo que ha dicho Sosepe. Esta reforma laboral tiene nombre de mujer y tiene nombre de los jóvenes, que son los que tienen los contratos temporales y las condiciones más precarias en el mundo laboral, ¿no? Por lo tanto, actualizar y tener los mecanismos a nuestro alcance para la negociación colectiva y tratar sobre todo los aspectos salariales mejorará mucho las condiciones de aquellos que ganan menos, ¿no? El convenio sectorial va a estar por encima del convenio de empresa, sobre todo en estas cuestiones en percepciones salariales. Eso va a hacer que las empresas multiservicios, estas empresas que se dedican a la subcontratación y demás, pues no puedan fijar unos convenios que sean diferentes al que marque la actividad principal para la que se ejerza el trabajo. Por lo tanto, esa precariedad en las condiciones salariales, si a eso le añadimos también en la subida del salario mínimo interprofesional, pues va en muy buena dirección, ¿no? Con respecto a la contratación, pues evidentemente la desaparición, que todavía no ha entrado en vigor, el 31 de marzo entrará en vigor los diferentes tipos de contratos, pero lo que apuntó Sosepe y muy bien, pues ya lo estamos viendo con los últimos datos de empleo conocidos en el mes de febrero, donde la contratación indefinida ha subido pues, casi el doble con respecto al mes anterior, ¿no? Precisamente se queda como con un carácter residual esos contratos de duración determinada, esos que todos conocíamos como contratos temporales, y además hay sectores que están especialmente influenciados por esa temporalidad, como puede ser, por ejemplo, el que se vio durante la pandemia, el sector hostelero, y se establece ese fijo discontinuo. Esto también va a ayudar a que el que solamente trabaje en temporada alta de un hotel, por ejemplo, tenga esa seguridad de que cuando vuelva va a estar ahí su trabajo. Bueno, lo cierto es que la contratación, el contrato indefinido para actividades fijo-discontinuas ya existía, ¿eh? Esto ya existía y era una fórmula legal que precisamente nació relacionada con las actividades hosteleras, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente no se utilizaba de la manera que se tenía que utilizar, se abusaba de la contratación temporal, a un contrato, otro, claro, que creaba una enorme inestabilidad, y esta reforma lo que intenta es centrar el tiro y claramente establecer ese tipo de contratación como algo que tiene que ser lo normal, no lo excepcional, ¿no? Además se hace reforzando también la situación de desempleo en la que pueden entrar los trabajadores fijos discontinuos, y con lo cual arma un buen marco de situación para que los trabajos de determinadas actividades, como tú bien has dicho, por ejemplo las hosteleras, puedan tener una mayor estabilidad y cuidado, que esto es muy importante, ¿eh? Cuando hay estabilidad en el empleo en determinados sectores, lo que se aumenta es la cualificación del empleo, la cualificación profesional, porque a veces en estos sectores sometidos a la temporalidad no hay mucha rotación laboral, hay muy poca capacitación, y al final, pues evidentemente el sector productivo se va debilitando por falta de competitividad. Esto que comentas también, ahí se habla de los trabajos formativos, también se hace especial hincapié en los trabajos formativos, los contratos formativos, la formación dual, el trabajo y la formación. Apuntabas tú antes, Enrique, por ejemplo, a que esto iba a venir muy bien para sectores como los jóvenes, hablas de capacitación. También aquí se toca este tema y vamos a intentar que no vuelva a pasar eso del trabajador de prácticas, ¿no?, que sustituya a un trabajador de plantilla. Hombre, pues toda esta nueva contratación formativa que veremos a partir del 1 de abril, pues evidencia pues, que es compatible estudiar y trabajar con ese contrato de formación, limitado en el tiempo,
y sobre todo que las condiciones salariales tienen que ir vinculadas al convenio o como mínimo al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, yo creo que eso se va a regular y tanto en el primer año como en el segundo año pues va a quedar claro cuál es la idea fija del contrato formativo, no como hasta ahora, que estaba habiendo demasiada excesiva picaresca en el cual los empresarios se estaban aprovechando de los jóvenes con estos contratos en precario, ¿no? Volvemos a decirlo, ¿no? Pues una manera de regular, una nueva forma, y aquellos contratos donde la Inspección de Trabajo vean que hay una irregularidad, pues serán contratos indefinidos, ¿no? Claro. Hablabas precisamente de esos tiempos, se reducen todos los tiempos, puedes concatenar menos contratos durante un tiempo más pequeño, y también se hace especial hincapié en un sector que aquí ahora mismo en la provincia también es importante, que es el sector de la construcción. También el sector de la construcción tiene un contrato específico para tareas y servicios vinculados a estas obras, que cuando se acaba la tarea no le pueden despedir así como así, ¿no? Es algo parecido. Explicarnos cómo va a funcionar este contrato. Bueno, cómo va a funcionar habrá que verlo. verlo. Lo veremos a partir del día 30, ¿no? Correcto. Porque sí es verdad que... ¿Cómo debería funcionar? Efectivamente. Yo creo que además en esto es muy importante, si realmente esta reforma quiere desplegar toda su eficacia, falta algo, ¿eh? Y lo que falta es reforzar los servicios de inspección de trabajo. Bueno, también lo toca, ¿verdad? Lo toca someramente, pero también... Pero hay que reforzarlo. Claro. Una cosa es la declaración de intenciones y otra cosa es el refuerzo. Porque evidentemente siempre ha habido marcos legales que se han incumplido, ¿no? Claro. Y hay sectores pues, que son, por lo que sea, más propicios a incumplir los marcos normativos, y hay otros que no. Hay otros que son más del bien común y otros que parece que solamente son del bien en particular, ¿no? Entonces, evidentemente, si lo que tenemos que combatir es la temporalidad, porque eso ha sido el planteamiento inicial y el planteamiento que Europa ha transmitido. Esto era un problema para el mercado laboral español. Pues evidentemente vamos creando una serie de tipos de contratos que van cubriendo las necesidades de la contratación temporal, porque es verdad que tiene que haber contratación temporal. Hay actividades que son temporales, pero tienen que estar bien expresados los márgenes y los límites, ¿no? Entonces, si eso queremos hacerlo cumplir y no queremos volver a caer en lo que hemos vivido durante muchos años, que es en la judicialización permanente, en el estar todo el día en los juzgados reclamando condiciones de trabajo, reclamando el cumplimiento de la ley, evidentemente el Estado tiene que también reforzar los servicios de inspección de trabajo. De hecho, plantean los inspectores de trabajo una huelga en los próximos días. Se incrementa incluso, o pretende la reforma incrementar estas sanciones. Me entiendo que, Enrique, igual que SOSEPE, de acuerdo con que hay que reforzar, ¿no?, este papel tanto de los inspectores de trabajo como de la seguridad social. Hay que darle mucha capacidad a la inspección de trabajo, pero no solamente en cuáles son sus competencias, sino en el número de las personas que la puedan ejercer, ¿no?, porque están muy limitados en las plazas para atender tantas demandas, ¿no? Por lo tanto, la reforma en el cuerpo de la inspección de trabajo tiene que ir en esas dos direcciones. Primero, aumentar la plantilla. 2, mejorar sus condiciones como trabajadores y trabajadoras. Y 3, darles más capacidad para gestionar todas las irregularidades que haya en el mercado laboral, ¿no? Y puede llegar un momento en el que haya un despido en una empresa, y esta reforma laboral también habla de esas indemnizaciones. Contarme, ¿qué os parece cómo ha quedado este tema? Bueno, pues en realidad ha quedado prácticamente como estaba, ¿no? Y esto ha sido quizá una de las cosas que peor se han entendido, ¿no? Cuando se habló de la reforma del 2012 y se habla de cómo se reducía la indemnización de despido, pues evidentemente los trabajadores han quedado con eso, ¿no? Es decir, es que claro, me despiden por mucho menos dinero, ¿no? Bien, en esto hay que entender una cosa, es decir, había un paradigma anteriormente de cómo mantener o cómo intentar promocionar la contratación indefinida, que era sancionar el despido, ¿vale? Sancionamos el despido, lo encarecemos y de esa manera intentamos sujetar para que no se pueda despedir a la gente alegremente, ¿no? Pero eso lo que trajo precisamente es el abuso de la contratación temporal. Es decir, los empresarios decían, ¿para qué voy a contratar a alguien indefinido si luego le tengo que indemnizar? Claro. Y le tengo que indemnizar por mucho dinero? Entonces, estás abriendo la ventana al fraude. Precisamente esta reforma, que yo creo que fue lo que a algunos le ha sorprendido y no han acabado de entender, es que dijo, ¿cómo arreglo este problema? Pues atacando desde abajo, atacando la contratación, atacando los modelos de contratación y haciendo una cosa que es clave. Se supone que todos los contratos en este país son indefinidos. Y si quieren ser temporal, para unas causas muy concretas y con unas condiciones muy concretas.
Se va a llevar a cabo, Enrique, somos optimistas en que todos los contratos a partir del día 30 van a ser indefinidos, o bueno, de momento hay que ir con pies de plomo. Bueno, estamos en un país que la picaresca funciona, por desgracia, mucho, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo se va adaptando este mercado laboral a la situación real, ¿no? Porque era un mercado totalmente obsoleto en sus condiciones, sobre todo de contratación. Creemos que es un paso importante que se ha dado desde el Gobierno de España, los empresarios y los sindicatos, formalizar un acuerdo en un momento de difícil comprensión por parte de todos los gobiernos y cómo están las políticas actuales. Pues yo creo que el ejemplo para defender esta democracia que hemos dado los empresarios, los sindicatos y el Gobierno va en esa línea. ¿Que va a haber picaresca? Seguro, pero poco a poco, con los medios de la Inspección de Trabajo y las denuncias nuestras, pues bueno, iremos poniendo las cosas en su sitio, me imagino. También hay un tema que se toca de forma bastante importante, que hablábamos antes, los convenios laborales, esa negociación colectiva en la que también están presentes evidentemente los sindicatos, y la ventaja es que el convenio de empresa no puede empobrecer, por así decirlo, los salarios ni empeorar las condiciones. Esto es importante al final, ¿no? Es un paso, no sé si de gigante, pero bueno, un paso importante. Bueno, es reconstruir las relaciones laborales, porque esto ya existía antes de 2012 y fue una de las cosas que atacó esa reforma, que nosotros dijimos claramente que iba a empobrecer a los trabajadores y trabajadoras, que de hecho pasó, y encima decíamos algo que ahora resulta que la patronal reconoce, que iba a perjudicar a los pequeños empresarios. Como de hecho ha pasado. Es decir, la realidad es que esa norma ha servido para que las grandes corporaciones hicieran competencia desleal a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tenían el marco del sector, del convenio del sector. Como no tienen posibilidad de negociar un convenio de empresa, porque hay algunas de ellas que no tienen capacidad ni siquiera, o los trabajadores no tenemos capacidad de elegir representación de los trabajadores, no podemos acceder a la negociación de un convenio de empresa. Y aparecía, y esto en esta ciudad ha sido bastante comentado, como algunas empresas o medianas empresas hacían competencia desleal, rebajando y forzando una negociación de convenio colectivo de empresa con igual un descuelgue del 25% de los salarios. Y tenías una empresa pagando unos sueldos, otra pagando mucho menos. Esto era una locura, y evidentemente se ha conseguido darle la vuelta en beneficio evidentemente de los trabajadores y trabajadoras, pero en beneficio en realidad de las economías de provincias como la nuestra. Claro, este es un punto que, precisamente como apuntaba Josepe, a nosotros, a la economía leonesa, en la que hay, bueno, como en casi todo el país, pero aquí especialmente muchas pymes, micropymes, el hecho de que estén un poco más protegidos esos trabajadores, al final es ventajoso, está claro. Pues muy importante volver a recuperar, como bien apuntaba Josepe, esa figura de la negociación colectiva, recuperar la ultraactividad y que el convenio sectorial prime sobre el convenio de empresa en las condiciones salariales. Muy importante para evitar lo que acaba de decir, esa picaresca, por lo menos partir de todos con la misma base, las mismas condiciones, cualquier empresario que esté, ¿no? Ese es un avance importante y creemos que esa negociación colectiva, y pedimos a la patronal que se siente ya a negociar, que ya hay algunas mesas abiertas, pero bueno, que este año tenemos muchos convenios, 16 convenios que negociar. 16 en la provincia. Y tener que adaptar todas estas condiciones en una negociación colectiva y viendo que las subidas salariales tienen que ir ligadas a cómo se está poniendo, ¿no?, la situación económica. Sí, nunca se puede al final, ¿verdad?, hablar del sector laboral sin hacer referencia un poco a la situación que estamos viviendo. Desde el año 2008 los trabajadores y las trabajadoras de este país, y concretamente en la provincia de León, han sido los paganos de las crisis, ¿no? Hemos visto cómo se aumentan los precios, hemos visto cómo se han aumentado los despidos en el 2008, hemos visto cantidad de cuestiones negativas para los trabajadores, por lo tanto, pero lo que no hemos visto es cómo los salarios suben, eso no lo hemos visto. Eso no, a ver si a partir del 30 de marzo. Y lo que sí hemos visto es que estamos en un año de récord de beneficios empresariales. Exactamente. Bueno, la pandemia también, comentábamos el tema antes con parte de la patronal, también afectó mucho, hubo que hacer ERTEs, y esta reforma también incide en esa flexibilidad para que en un momento determinado de complicación, hemos pasado una pandemia, estamos pasando una guerra, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no queremos llegar a ERTEs, pero si hay que llegar, pues bueno, se establece este mecanismo red, ¿no?, de flexibilización. ¿Cómo lo veis? Es fundamental, es un gran acierto que ya lo hemos visto con esta pandemia,
No lo hemos visto en el 2008, donde lo que se hacía era despedir, de despidos y despidos o cierres de empresas, y esta solución de estos ERTEs ha buscado la solución no solamente para los trabajadores, sino también para los empresarios, mantenerse en stand-by, mantenerse y adaptarse durante la crisis para volver a recuperar tanto su actividad empresarial como que los trabajadores volver a recuperar su empleo. Por lo tanto, ha sido un éxito de los sindicatos, de los empresarios, del gobierno, adoptar estas medidas. Por lo tanto, damos la bienvenida en esta reforma laboral en condiciones que no sean buenas, dentro de, esperemos que no ocurran, fuerza mayor o cuestiones sectoriales puntuales, poder adaptar estos mecanismos de defensa del empleo y también del empresario. Que al final lo que pretenden es evitar los despidos colectivos. Sí, no, y lo que pretenden es además acabar con una característica típica de nuestra economía, es algo que está muy estudiado, ¿no? Nosotros teníamos una economía que cada vez que venía una crisis, cuando se salía de la crisis, se crecía y se creaba empleo a más ritmo de lo que se creaba en cualquier país de Europa, pero cuando estallaba la crisis se destruía a mayor ritmo, ¿no? Y eso evidentemente era un grandísimo problema, esa elasticidad del mercado de trabajo era un problema enorme, que todos los economistas se daban cuenta que había que intervenir de alguna manera, por eso siempre el debate permanente del mercado de trabajo español. Yo creo que la fórmula que se encontró cuando estábamos en plena crisis de la pandemia de la COVID, pues es evidente que funcionaba, y entonces se ha aplicado, en realidad es una nueva formulación de eso. Pero a mí me parece muy interesante porque además introduce también el criterio de no solamente por cuestiones de fuerza mayor, sino también por ciclos económicos que pueden ser sectoriales y que eso depende del análisis macroeconómico del gobierno con la intervención de los agentes sociales. Y eso es una idea muy interesante, eso es realmente ver el mercado de trabajo y ver las decisiones que hay que tomar en estas cuestiones, no solamente como una cuestión de derechos, sino como una cuestión de gobierno de los sectores económicos para, evidentemente, de esa manera conseguir mayor estabilidad en el empleo, conseguir efectivamente garantizar los derechos y que la economía española pues, sea competitiva en Europa y pueda seguir sobreviviendo las condiciones de bienestar que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, ¿no? Y para ya cerrar esta mesa de debate, siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero y precisamente eso es lo que quiero que me digáis. Es verdad que ha habido consenso entre los actores sociales, pero ¿se ha quedado algo en el tintero que creéis que debería haber estado y no está? Porque no todo será bueno, ¿no? Bueno, esta primera mesa se ha cerrado. Pues, ahora se está viendo otras mesas y se está negociando otras partes que todavía no se han tocado, ¿no? Yo creo que se tienen que tocar otros aspectos. De hecho, ahora mismo estamos sentados para negociar el acuerdo del empleo de la negociación colectiva, en un marco, y yo creo que se quedará en breve, dará sus frutos, pero también aspectos que no se han tocado de la reforma laboral, yo entiendo que en este año pues, se tienen que volver a tocar, ¿no? Hablaba SOSEPE de las indemnizaciones, bueno, que es verdad que se ha tapado un poco con el aspecto positivo de la contratación, los nuevos modelos de contratación, pero yo creo que es un tema que se tiene que tocar. Vamos, que no tenemos que dejar de trabajar sin nunca en el mercado laboral. No, está claro, además yo creo que si esto tiene una virtud, que tiene la virtud de poder haber llegado a un acuerdo, ¿no? Claro. Y hay que valorarlo en lo que es, también es cierto que forma parte de nuestra estructura democrática el que haya dos partes que negocian, que reivindican y que van llegando a acuerdos, y que la economía y la sociedad es cambiante. Y esto forma parte de nuestra estructura democrática. La democracia no consiste solamente en elegir a nuestros representantes que vayan a un parlamento y dicten leyes, ¿no? La democracia es precisamente, por ejemplo, esta permanente negociación, este permanente diálogo entre los intereses del capital y los intereses del trabajo para conseguir tener una sociedad estable y una sociedad democrática. Y esto pues es algo que se tiene que acostumbrar mucha gente que parece que quieren gobernar ya para siempre, ¿no? En eterno, ¿no? No, continuamente la sociedad cambia, continuamente las necesidades económicas cambian y continuamente va a ser necesario estar negociando sobre cada aspecto que hace que mejoren las condiciones socioeconómicas. Pues gracias a los dos por compartir esta mesa de análisis de esta reforma laboral. Ya lo ven, hay que continuar trabajando, aunque todavía no haya entrado en vigor realmente esta reforma, que lo hace el día 30, hay que continuar trabajando siempre por esa mejora del sector laboral. Vamos otro momento a publicidad y a la vuelta continuamos con este Analízale de la reforma laboral.
Y continuamos en este Analízale de la reforma laboral. Terminamos este último bloque con nuestro último invitado de la noche, Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leonés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. El 3 de febrero se ratificaba en el Congreso de los Diputados el contenido de esta reforma laboral. Y en apenas 20 días, el día 30, entran en vigor las modificaciones. Entiendo que está suponiendo un trabajo arduo y un importante desembolso económico para los empresarios. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues lo has definido bastante bien. La verdad es que está siendo un trabajo importante para las empresas. Recordamos una vez más, yo creo que lo decimos casi siempre que venimos, que el 97-98% de las empresas, sobre todo en la provincia de León, son pymes o micropymes y no tienen esa capacidad que tienen las grandes compañías, las grandes empresas y esas estructuras para adecuar, ¿no?, los contratos, las nuevas contrataciones y demás. Esto significa que bueno, los pequeños empresarios, los autónomos, pues tengan que tirar muchas veces de asesorías. Nosotros que estamos en contacto con ellos sabemos el trabajo que están teniendo este formato de asesorías y de asesores laborales y el gran trabajo y coste que está suponiendo a la pequeña empresa, a la transformación de muchos contratos y sobre todo el discurrir, ¿no?, de cómo puedo contratar a partir de ahora las necesidades que tengo en la empresa. Se fija como prioritario ese contrato indefinido y se hace hincapié en algún otro tipo de contratos, pero ¿son suficientes para todos los sectores? ¿Está bien esto de que todos sean indefinidos? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo creo que sobre el papel, ¿no?, es decir, que la gente mejore, que la gente tenga un contrato indefinido está muy bien y yo creo que todos estamos de acuerdo, pero hay que ser realistas con las situaciones de cada sector y yo me apuntaría a decir de cada empresa, de cada pyme, de cada autónomo, ¿no? Es decir, un sector servicios donde yo tengo un trabajo estacional, ahora que viene Semana Santa y no puedo hacer o tengo más dificultades para hacer contratos de corta duración, pues es un problema para el empresario. Y al final va a ser un problema para el trabajador. Hay muchos trabajadores que estaban muy acostumbrados a trabajar en ciertos momentos del año y que igual les valía, ¿no? Hablo de estudiantes, hablo de gente que tiene otras alternativas de trabajo y que aprovechaban ciertas estacionalidades del año para poder trabajar. Llega el verano, se me ocurren los socorristas, pues tenemos un problema, es decir, oye, ¿cómo tengo que contratar al socorrista? ¿Cómo tengo que hacerlo? Un monitor de campamento, es decir, ¿va a ser fijo discontinuo? ¿No va a ser fijo discontinuo? Hay ciertas lagunas todavía, ¿no?, en el sector del campo, se me ocurre, es decir, las cosechas, las viñas, todo el sector del vino de León, oye, tiene un periodo de recogida de la uva y esos trabajadores después no es que no quiera contratarlos, es que no los necesita. ¿Cómo hacemos esto, no? Yo creo que se ha legislado muy rápido por unas necesidades que, bueno, parece ser que el gobierno necesitaba, para la redundancia, legislar para tener a Europa contento y hemos hecho unos pequeños ajustes a una reforma laboral del 12 que yo creo que no es la necesaria para que se asienten los contratos, para que se asiente el mercado laboral y para que, bueno, pues todos estemos mejor, ¿no? Veremos a ver, también es verdad que es pronto todavía, claro. Veremos a ver cómo va en estos meses. El arranque está siendo difícil. Complicado. Y luego sí que hablabas precisamente de los fijos discontinuos. ¿Hay algún sector, lo hablaba antes también con los compañeros de los sindicatos, que sí se tiene en cuenta sus características específicas, como es el sector de la construcción, que además aquí en la provincia es importante, y ahí ese contrato sí que lo que hace es decir, muy bien, este señor puede trabajar en esta obra, pero no le puede despedir inmediatamente, ¿no? Tiene que justificar, esa es un poco la idea de este contrato específico para la construcción. Claro, sí, lo que era antes el contrato de obra o servicio, ¿no? Es decir, que se ha eliminado, salvo la pequeña particularidad que tiene la construcción, ¿no? Ese contrato de obra o servicio, yo entiendo que estaba bien, es decir, que estaba bien el contrato. Otra cosa es que se ejecutara mal. Claro, que se llevara a cabo. Claro, es decir, es que hay que diferenciar esto, ¿no? Ese contrato de obra o servicio que por ejemplo, valía pues, para todas las actividades deportivas que se hacen en los veranos, ¿no? Para todos los socorristas que te estoy diciendo, para mucha parte de la hostelería, para mucha parte del comercio en Navidades. Es decir, oye, tiene un inicio y un fin, porque tiene un inicio y un fin, por ejemplo, en las rebajas, porque tiene un inicio y un fin, por ejemplo, en el verano, porque en la costa los chiringuitos de verano abren cuando abren y cierran cuando cierran. Yo no puedo hacer una persona indefinida porque yo a partir de octubre cierro mi negocio y ¿qué tengo que hacer, ¿no?
Yo creo que hay muchas peculiaridades que no se valoran, que queda muy bonito decir que se han hecho los contratos indefinidos, pero que la realidad vamos a ver que igual muchos de esos contratos indefinidos van a lastrar mayor número de contratación. Es lo que te iba a decir, a lo mejor el tener la obligación de contratar a alguien de forma indefinida hace que el empresario dice, pues es que no puedo, a lo mejor no contrato. A lo mejor no contrato o tiramos de TTs. Claro. Quiere decir que entonces al final, ¿qué estamos dando? Una solución a la TT, estamos encareciendo el coste Claro. de personal en las empresas, estamos haciendo que otro tipo de empresas ganen un dinero, que son las ETTs, y no estamos haciendo que ese personal pase a ser fijo en las compañías, ¿no? La ETT funciona, todos lo sabemos, un periodo, te despiden, contratan a otro, Sí. cuando pasan un tiempo te vuelven a contratar, es decir, bueno, no tengo nada en contra de las ETTs, Claro. Dios me libre, es decir, pero no estamos consiguiendo lo que esta reforma parece ser que dicen que quieren, ¿no? El Que es objetivo. que el trabajador se quede en las compañías, en las empresas, con contratos indefinidos. No estamos haciendo eso. Luego hay una parte que tratamos también por encima en anteriores mesas, que es el tema del sistema sancionador. Se establecen, yo decía al principio, hasta sanciones muy graves, claro, eso sí, de hasta 225.000 euros. ¿Esto se puede ver como un castigo o, por el contrario, a los empresarios me refiero, o se puede ver como un premio a los que lo hacen bien, que no van a tener que tener estos problemas? Hombre, el premio no lo veo, o sea, solo me estás diciendo lo que se cobra al que lo hace mal, ¿no? Es decir, yo creo que la inspección tiene que estar y tiene que existir y tiene que tener su funcionamiento normal. Vemos excesivas las cantidades de las que estás hablando. Parece ser que quieren recuperar la bolsa, ¿no? De lo que se ha gastado de esa bolsa que tiene que tener el gobierno para incidencias. Bueno, pues parece ser que en estos momentos a través de las sanciones quieren recuperar esa bolsa gastada, ¿no? Yo creo que tiene que haber una incentivación para que el empresario también, el trabajador y el empresario, ¿no? Hagan que esto sea más fácil. Es decir, que yo esté a gusto con el contrato indefinido, que mi sector, que mi empresa tenga las posibilidades de hacer un contrato indefinido, eso es fundamental. Al final se nos olvida muchas veces que quien crea puestos de trabajo somos los empresarios, quien mantiene a los trabajadores somos los empresarios, y que nadie despide porque quiera despedir, despide porque la situación, y estamos viviendo ahora una situación muy comprometida y muy complicada, me lleva a ello, porque vino una pandemia, porque me he equivocado, somos personas y somos humanos, y me he podido equivocar en el planteamiento de mi empresa y tengo que cerrar, es decir, y evidentemente hay que salvaguardar cuando pasan estas cosas a los empleados, pero nadie despide porque quiera y nadie maltrata a un trabajador porque quiera. La situación es la que es y entre todos tenemos que hacer que esto funcione. Sí, no se puede plantear como una guerra, ¿no?, entre dos sectores, porque al final tenemos que ir juntos de la mano. De Eso hecho, somos necesarios claro. uno y los Está otros, claro. totalmente, ¿no? A juicio del Círculo, ¿esta reforma cubre todas las expectativas de los empresarios o se queda con muchas cosas en el tintero? Pues nosotros creemos que no. Es decir, como te decía antes, falta algo de tiempo para ver, yo creo que a finales de año podremos analizar qué ha pasado, ¿no? Es decir, nosotros creemos que no. Una de las cosas que nosotros peleamos y que hemos peleado siempre y siempre lo defendemos es que los convenios no sean sectoriales. O sea, esta reforma vuelve a eliminar o vuelve a poner muchas trabas a los convenios de empresa, ¿no? Y vuelvo a decir, 97% de empresas, pymes, pequeñas empresas que tienen que ver esas empresas con las grandes, están negociando una patronal donde no estaban representadas las pymes, el convenio de todos los trabajadores de España. El 70% de los trabajadores están en las pymes. Y resulta que no estamos representados en la mesa. Si esto está mal, lo sabe quien está en la mesa, lo sabe quien propone la mesa y lo sabemos que no estamos en la mesa. Pues esto tenemos que cambiarlo, es decir, es que no estamos representados las pymes, ¿no? Si no estamos representados las pymes, no podemos estar de acuerdo con lo que se está hablando en esa mesa, por lo menos en global. Sí, pero por lo menos poder estar, ¿no? Pero desde luego, si a mí no me dejan negociar el convenio con mis trabajadores, porque me suponen que tengo que estar igual que una multinacional que tiene 30.000 trabajadores, pues tenemos un problema. Yo creo que ¿qué problema hay que una empresa tenga su propio convenio? Si posiblemente mejorará en muchas cosas al de la grande, posiblemente, o posiblemente no, pero vamos a dejar que se haga. No se quiere. ¿Quién no quiere? Pues en este caso no quiere la administración, no quieren los sindicatos y no quiere la patronal de las grandes compañías, ¿no? Porque es la que está negociando para todos. Vuelvo a recordar el dato, 70% de los trabajadores de España están en pymes. Entonces, ¿están representados? Pues yo creo que no.
Bueno, pues así nos dejas ya este cierre final. Hemos terminado, no tenemos tiempo para más. Bueno, Muchas pues gracias, nada. Julio. Gracias a vosotros, por como estar... siempre, y bueno, seguir haciendo estas jornadas que son importantes. Recuerdo que desde el CEL hacemos formación continua para las pymes, que no tienen esas grandes maquinarias para que sus trabajadores o sus grandes despachos les puedan asesorar, y desde el CEL hacemos numerosas jornadas de formación para nuestros asociados, entre otras cosas en materia laboral. Pues queda dicho, todos aquellos que lo necesiten, el CEL está a su disposición para aquellos empresarios que quieran asistir a estas jornadas. Nosotros terminamos hoy este Analízale de la reforma laboral, que aún no ha comenzado su aplicación porque será el próximo 30 de marzo, pero que ya tiene algunas cosas que parece que podrían ser mejorables. Ya saben, continuamos analizando la próxima semana, el próximo sábado, aquí en La 8 León. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.